Buenos días a todos y como hoy sabéis también es un día especial para el Ayuntamiento de Trujillo y para mí como alcaldesa y un honor el poder abrir las puertas y presentaros lo que ha sido tan esperado este centro de interpretación de la Torre del Alfiler. Es verdad que hoy es el último día, pero para que nadie pueda cuestionar la labor política que hemos estado llevando a cabo, tenemos un compromiso con los ciudadanos y con Trujillo y queríamos, pues estar trabajando hasta el último momento y, pues también dar la oportunidad de que la gente pueda ver en qué se ha convertido la Torre del Alfiler, esta obra tan emblemática. Y agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Junta de Extremadura, la cual, cuando comenzó su andanza en esta Torre del Alfiler, siendo ya alcalde José Antonio Redondo, que también luchó mucho para poder conseguir esos fondos y se hiciera esta obra, hoy podemos verla finalizada y, sobre todo, que todos los trujillanos puedan pasar por aquí y puedan ver lo que es un centro de interpretación en la ciudad de Trujillo, lo que es un atractivo más dentro de la oferta turística con la cual vamos a contar en nuestra ciudad. Me apoyan y le tengo a mi lado el historiador y amigo también, José Antonio Ramos, y mi compañero también, el arquitecto Manuel, para que os explique un poco desde los principios de esta obra y él les explique también un poco el fundamento y la base, lo que es cultural, de lo que se recoge aquí dentro de la Torre del Alfiler. ¿Podría decir unos momentos antes cuál ha sido la inversión total y por qué ha habido ese desfase de tiempo en su apertura desde que se terminaron las obras hasta que vamos a poderlo ver abierto? Bueno, la inversión total al final yo creo que no lo tenemos cuantificado porque al final hemos tenido que hacer algunas pequeñas ampliaciones para poder ir terminando la obra, pero toda la inversión que haya sido ha sido positiva porque se ha conseguido dar y obtener lo que se presentaba en la Torre del Alfiler, ¿no? Lo que sí tenemos muy claro es que ha sido una obra complicada, porque la obra ha sido difícil, ya lo comentará Manuel, y la verdad que los resultados que se han obtenido han sido mucho mejores a lo mejor de lo que en un principio incluso las expectativas que teníamos planteadas. Hemos tenido dificultades de humedad, dificultades de paloma, dificultades de suciedad, pero al final se han podido salvaguardar. ¿Se ha alargado en el tiempo? Se complicó con la apertura de esta calle en una obra, eso hizo que tuviéramos unas humedades, volver a rehabilitar aquello que se había un poco estropeado y lo hemos recuperado y hemos sido capaces de abrirlo el último día que este equipo de gobierno dice adiós en el Ayuntamiento de Trujillo. Aunque no podamos decir cifra final, alrededor de los 300 eran unos 100 millones de pesetas. A los 600.000 euros. Sí. No en obra, sino... No todo en obra, también está la empresa que hizo la musealización. Se llevó bastante el tema de musealización, creo que fueron como 50 millones de pesetas, 300.000 euros, y la obra se hizo con 300.000 euros. 300.000 euros que, claro, escasa para mí, desde el punto de vista técnico, escasa, muy escasa, porque entendía que necesitaba más dinero, pero bueno, lo hemos aprovechado, creo yo. Y luego, respecto a la tardanza que preguntabas, se dieron las circunstancias que la empresa constructora quebró, entonces todo el tema de boletines, todo el tema de los últimos detalles, es que no había forma de localizar a la gente esta, entonces ha sido también un poco por lo que se ha retrasado. También decir que esto fueron dos fases. La primera fase fue el tema de la cúpula y la consolidación de la Torre del Alfiler y la consolidación de la sala en la que estamos. Esta solamente se planteó en un principio la cubierta, porque estaba bastante deteriorado el inmueble. Esto era una cochera, aquí donde estamos, aquí se metían coches. Entonces, en la primera intervención solamente fue la recuperación de la cúpula y la cubrición de esta parte, de esta nave. Nos quedamos sin dinero y luego ya parecía que estábamos haciendo la obra de la Torre del Alfiler, pero no era así, era un problema económico que no teníamos financiación. Y luego ya fue cuando se hizo el proyecto final con la ejecución por parte de esta gente, ya te digo, que desapareció y sigue desaparecida. Es decir, al final hemos tenido que el tema de los boletines hemos sido nosotros, agradecer a Antonio Gil, y a la concejala Manuela, que son los que han estado permanentemente en industria, a ver cómo podríamos abrirlo y cómo para que hoy se pudiera abrir. El edificio básicamente está compuesto por una nave que era preexistente y la torre, con un patio y unas escaleras cubiertas con una bovedita que eran las que daban paso a la supuesta segunda planta de aquí, porque aquí no había segunda planta, esto era una nave diáfana. El proyecto lo planteé entendiendo que era como museo que era, un recorrido, era hacer un recorrido porque era complejo, los espacios, como veréis, son muy chiquititos, es que se ve mucho, se tarda mucho en recorrer, pero estamos siempre en el mismo sitio, es decir, entramos, damos la vuelta, salimos, bajamos a las caballerizas,
siempre te sientes dirigido. Llegas a la escalera, volvemos al mismo espacio con doble altura y entramos en la torre. La torre se planteó, pues como no puede ser de otra forma, con una escalera primitiva que en su día tuvo que existir. Y no sé, se nos ocurrió la posibilidad de poner un tótem central que explicara y a su vez siguiera siendo el recorrido, ¿no? Así ha salido, se han utilizado materiales modernos, acero inoxidable sobre todo y mucho cristal, y el fin último era, una vez que llegáramos, que ya se supone que hemos contado en el recorrido lo que es Trujillo, el fin último de la idea era terminar en una plataforma desde la cual se pudiera ver el Trujillo de verdad. Es decir, hay 4 ventanas orientadas, una al castillo, otra hacia Santa María, otra hacia la plaza. Entonces era un poco eso, el llegar y ya me lo han contado, lo he visto, ya me sé Trujillo, pues ahora ver la realidad. En un principio también se planteó que las ventanas estuvieran acristaladas para que esa visión fuera cierta, pero hemos tenido un problema con el tema de las palomas, del agua, es decir, al final decidimos poner unas celosías que se intuye Trujillo sin verlo de una forma nítida, ¿no? También teníamos un problema aquí con estas cosas que tenemos aquí en la muralla, aquí estas, no sé cómo llamarlo, gallineros, y entonces se veían demasiado y tampoco era como, exactamente, no era lo más noble de Trujillo, entonces también con la celosía mimetizábamos esas vistas. Y bueno, y ese fue un poco la esencia del proyecto. Y ¿Cómo entonces, estaba antes de la torre estaba vacía, no tenía nada dentro, y la cúpula en un principio tenía muy mal aspecto, además estaba agrietada, que se consolidó. Ahora tenemos unas humedades que en verdad no sé por dónde viene. Yo no sé si han sido cuando hemos puesto los nidos de las cigüeñas, que se habrán perforado tal vez, no lo sé, pero lo que pasa es que es muy difícil, tiene muy difícil acceso, y entonces las reparaciones, aunque sea cambiar una lámina, es que el montaje que tienes que hacer para subir hasta allá arriba es complicado y costoso. Entonces ahí estamos. Otra razón por la que se suprimieron los cristales era por el tema de la ventilación. Siempre que la cúpula está ventilada, pues bueno, el tema de las humedades de alguna forma se aminora. Y nada, era eso, estaba exenta, no tenía nada, tenía un pequeño forjado de donde arranca el tótem. Eso lo sustituimos por un forjado metálico y nada más. Y luego lo que intentamos fue coincidir los tramos de escalera, los rellanos de las escaleras, también con las ventanas, para que a medida que ibas viendo lo que te cuenta el tótem, también fueras siendo consciente del exterior de Trujillo, ¿no? Esa fue básicamente la idea primitiva, y luego bueno, se ha transformado. Es complejo, un minusválido no puede entrar, pero claro, es que estas son las cosas que tienen los edificios históricos. Yo lo siento, vamos, un minusválido no. ¿No se puede adaptar? Claro, es que no puedes, además, o sea, es que es imposible. Para un señor en silla de ruedas, que un minusválido podemos ser con un bastón, que también eso sirve. Y bueno, esto es lo que hay. Bueno, vamos a empezar por los orígenes. Estamos en un edificio castrense defensivo. Era una torre hecha como la torre que tenemos saliente del castillo al lado de la iglesia de Santo Domingo, o la torre coracha que se encuentra en el Esporón. Por tanto, era una torre defensiva de la alcazaba del castillo. La torre está construida con sillares romanos, pues ya sabemos todos que los árabes reutilizaron los materiales que se encontraron en Trujillo para la construcción de edificios abaluartados aquí en Trujillo. Posteriormente, en el siglo XV, la familia de los Chávez Orellana reutilizan la torre, que era defensiva, como ya no tenía ningún fundamento la defensa de Trujillo en el siglo XV, por la paz que llevaron a cabo los Reyes Católicos. Bueno, pues la reutilizan como torre del homenaje de su casa que construyen aquí en Trujillo, ¿no? Lo que hoy día es el Palacio de las Cadenas. Se construye en la parte de arriba una cúpula y se la adorna con un azulejos talaveranos con el escudo de los Chávez y los Orellana. Bueno, pues el edificio en sí está dividido en varios niveles. En la parte que podemos decir las caballerizas, de lo que era el antiguo palacio, tenemos una serie de maquetas. Cada una de esas maquetas son un prototipo de los edificios más destacados de Trujillo en cada una de sus épocas. No solo de Trujillo, sino también de su tierra, porque hemos de pensar que Trujillo, hasta finales del siglo XVI, tenía 32 pueblos y tenía una tierra muy extensa. Por ejemplo, la aldea centenera, tenemos el Castro de la Coraja,
de la Edad del Hierro. Tenemos también las tumbas altomedievales que están aquí en toda la zona, en el Berrocal de Trujillo, en Huertas, en Belén, aquí también en la cerca de la Encina. Luego después tenemos, de la época medieval, tenemos el castillo. Del siglo XV tenemos la Casa Musso Pizarro, del siglo XVI tenemos el Palacio de la Conquista, una maqueta preciosa, la Plaza Mayor de Trujillo, y luego después tenemos el Colegio Preparatorio Militar del siglo XIX. Hemos querido destacar pues los monumentos más sobresalientes de Trujillo. Luego posteriormente, bueno, pues aquí en lo que es el conjunto del museo tenemos también piezas arqueológicas y piezas muebles, arqueológicas me refiero anteriores a la Edad Media, ¿no? Y piezas muebles posteriores después de la Edad Media hasta el siglo XX, en la que nos encontramos, bueno, aquí por ejemplo tenemos un detalle de lo que es una moneda que se acuñó aquí en Trujillo, en la ceca que había aquí en Trujillo, en la zona de San Miguel, en la casa de... Bueno, tenemos también, bueno, pues algunas piezas como por ejemplo una tijera de origen judío. Tenemos en la parte de arriba, tenemos, bueno, pues una serie de piezas de cada una de las distintas épocas también, al igual que las maquetas de la parte inferior. En la parte de arriba tenemos piezas arqueológicas, como por ejemplo una falcata de la Edad del Hierro del siglo IV, tenemos de la Edad del Bronce también un puñal, tenemos unos prismáticos muy interesantes de aquí, de cuando se celebraban las obras de teatro aquí en Trujillo. Y bueno, pues en sí son las piezas más importantes que tenemos aquí en el museo, o sea que cualquier turista que venga a Trujillo se da una idea general de lo que ha sido la historia de Trujillo y su tierra desde la prehistoria hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, vamos. ¿Cuándo trujillanos y turistas pueden recrearse aquí en la Torre del Alquiler? Pues muchos. Aquí lo único que pasa es que el problema de acceso... ¿Cuándo? Dice. Te he entendido que cuánto. No, ¿cuándo? El problema, te iba a decir que el problema de acceso que tenemos es la escalerita tan pequeña que tenemos para subir a la parte superior, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pues yo calculo que en una semana o semana y media. ¿Se abrirá al público? Sí, más o menos. Muy bien. Ya está dotado con todo lo que va a ser. Sí, todo, absolutamente todo. Bueno, también tenemos el tema virtual, tenemos también 3 vídeos, uno que explica la historia de la torre y en otro que se explica también la historia de Trujillo, con actores incluso, y además 2 de los actores están ahora trabajando en la película Hispania, que antes no estaban trabajando, que también es importante eso, ¿eh?